7:37 y es momento de tomar contacto, que está aquí con nosotros ya Cristóbal Belolio, porque esta es la columna de Cristóbal Belolio. ¿Cómo está, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto Bienvenido. estar con ustedes, como siempre, de regreso. Qué bueno que estás de regreso, ¿verdad? Que te tuvimos telemático y antes habías estado en Gales. Sí, y la diferencia horaria finalmente no favoreció mucho el contacto, pero aquí estoy. Muy bien. Oye, ha sido el tema de la semana, seguramente va a seguir dando de qué hablar. El caso Macaya, la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI, sus dichos, que los atribuyó a un error, pero también a su respaldo, digamos, a su padre, que está condenado por abuso sexual de menores a 6 años de cárcel. Era algo que no podía no pasar, ¿no? O sea, sí, que era evidente sí. que tenía que pasar en algún momento iba a estallar, era imposible separarse, una dicotomía imposible. Sí, hay varias hebras aquí que tirar, ¿cierto? La primera, yo comparto contigo, es así insostenible su rol como presidente del partido, porque evidentemente su defensa de su padre... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace poco de que el PC no respetaba las instituciones porque no creía en la independencia del Poder Judicial y acusaba de persecución? Y que como partido de gobierno eso era particularmente grave? Bueno, aquí también tenemos un partido, de alguna manera, cuyo presidente, de alguna manera, no decir que desmiente la verdad judicial, pero dice, aquí los jueces se equivocaron, ¿cierto? Mi papá sigue siendo inocente. Que es lo mismo que dice el PC respecto de Jaume. Sí. O sea, desde ese punto de vista, obviamente esto le salpica al partido. Sí. Y yo creo que más que decir que como un gesto de grandeza, es un poquito excesivo. Para adornarlo. Claro, era obvio que él tenía que dar un paso al costado, porque en política estas cosas pasan, ¿eh? Y muchas veces no tiene la responsabilidad uno mismo, digamos. En este caso sí tuvo que ver con que él fue el que dijo... no dijo pongo las manos al fuego, pero dijo algo parecido. Pero en política pasan estas cosas y estos cargos justamente son fusibles de alguna manera, ¿cierto? Están a disposición del momento político y en este caso yo creo que Macaya no tenía otra salida. Uh-huh. Pero no solo por sus declaraciones, ¿no? O sea, sino por la situación en la que se ve envuelto su padre. Quizás podría haber zafado si es que él hubiese sido... Alternativa A, enteramente prescindente, lo que habría sido muy difícil porque el mundo periodístico le habría, digamos, apretado para decir algo al respecto. Y la otra posibilidad es que él hubiese, condenado a su padre públicamente, lo que también era muy difícil porque ahí uno no sabe cuáles son las dinámicas familiares. Así que yo veo que no tenía otra. Esto no es un gesto de grandeza, esto es sencillamente para la UDI, me imagino que además un costo tremendamente alto. Es distinto ahora pedir que renuncie como senador, que es lo que algunos grupos han pedido. Desde el oficialismo lo están pidiendo algunos. Sí, también. Pues yo he visto manifestaciones. El Partido Comunista pidió formalmente hoy día que salga del Senado. Claro, pero aquí habría que pensar en que muchas veces nuestros diputados y senadores nos han regalado no solamente perlas declarativas, sino que muchas otras acciones en las cuales uno, si es que eleva el estándar de alguna manera, que varios de los que están ahí no deberían estar, ¿cierto? Pero fueron electos por la gente. Fueron electos por la gente que eventualmente en democracia, ¿cierto? Las personas que llegan a representarnos no necesariamente tienen que cumplir con todas las virtudes morales que la mayoría de la población considera, sino con que tu electorado te elija y cumplas los requisitos. Ahí están. A él lo eligieron sus electores y sus electores serán los que tendrán que castigar eventualmente si les parece reprochable su actuación. A mí no me parece que tenga... Y no sé si hay alguna causal en este caso. Según la senadora Sepúlveda, no. Sí, lo conversamos hace un rato. Eso es lo que me parece que no hay un mecanismo. Cosas distintas que pueda renunciar de la UDI, digamos. O sea, que la UDI le diga, señor, ¿sabe qué? No queremos que usted ni siquiera siga militando. Eso ya es otra cosa, pero me parece que por ahora la primera barrera, por así decirlo, la primera etapa ya está satisfecha. Él renunció a la presidencia de la UDI. La pregunta es las esquirlas de esto, cuánto dañarán. Eso te iba a preguntar. A la UDI y a la derecha en general. La UDI es el partido de Evelyn Matei. Porque así lo han planteado también de manera, algunos más duras que otros, distintas personas dentro de Chile Vamos. María José Gatica quizás es la que llevó este asunto más lejos y dijo que aquí estaba renaciendo el espíritu octubrista, dijo hoy día en la mañana en CNN Chile. Pero Gloria Hood también ha planteado que aquí hubo un daño de alguna forma al bloque. Lo hay. Bueno, Evelyn Matei
dijo también lo que tenía que decir. Aquí cada uno más o menos está jugando el papel que era bastante evidente. Ella dice que el abuso infantil, cierto, es terrible. Ella dice que aquí hay una resolución judicial y por lo tanto no hay por qué desconocerla. Y ella dice que obviamente Macaya tiene que dar un paso al costado. Por lo tanto, lo que dice Evelyn Matei está dentro de lo previsible, ¿cierto? Y no creo que pueda haber un reproche mayor en ese sentido. Pero eso no significa que no le vaya a hacer algún daño. Eso no significa que la gente que hoy día estaba dispuesta a votar por una candidata de la derecha, especialmente de la UDI, a pesar de que ella es una UDI bien particular, digamos, hoy día diga no, yo por ellos no voto. Sí. Ellos son los, no lo digo yo, ¿cierto? Es lo que dice, ellos son los, entre comillas, encubridores de pedófilos. Sí. O sea, así como algún día el PPD se quedó con una marca de corrupción, así como algún día otro, aquí estamos hablando de un partido que la gente empieza a mirar para atrás y dice, ay, pero estos fueron los mismos que defendieron a, no sé, a Caradima, aunque creo que se fue Osandón más que, o Riley, o sea, aquí hay, por así decirlo, o antes el caso de Paul Schaeffer, o sea, están sacándole todos los trapos al sol, digamos, antiguos a la UDI, y en ese sentido yo creo que obviamente le hace un daño tanto al partido, hay que ver qué pasa en las municipales, pero también a su candidata. Yo creo que Evelyn Matei nos sale enteramente indemne, creo, habría que ver qué es lo que dicen los números más adelante, pero creo que nos sale enteramente indemne. ¿Y el daño es inmediato o tiene que ver también con cómo se va generando desde la política esta idea de apuntar con el dedo? Porque el caso Macaya hacía rato que venían personeros o personas de izquierda o personalidades de izquierda apuntando que el caso Macaya, y hoy día hay una marcha convocada, ya lo decíamos, ¿no?, de agrupaciones feministas que se volvieron a reactivar a propósito de este caso porque habían estado bien silentes durante... Claro, porque estábamos en la restauración conservadora, estábamos en el otro... Estábamos en un gobierno feminista, entonces se habían mantenido silentes respecto... Entonces hoy día reaparecen, convocaron una marcha para el viernes, y incluso salió a hablar el presidente de protección a las instituciones, cuando antes, como decíamos, el PC había pegado a las instituciones y nadie había dicho nada. Lo que yo creo que influyó, y esto lo quiero mezclar con otra hebra que no hemos conversado todavía, y a propósito de su permanencia como senador, yo creo que lo que influyó mucho es la sensación nuevamente de impunidad. O sea, yo creo que si hubiera existido una condena y la gente hubiese visto... O sea, que se una paga. condena que se cumpliera. Claro, perdón. Está condenado a 6 años por dos abusos. Es que me acordé un poco de lo que pasó con el caso Penta. En el caso Penta también hubo una condena, ¿cierto? Pero la pena que finalmente se les dio, ¿cierto?, a los condenados por el caso Penta, la gente consideró que era una burla. Sí. La gente consideró que los poderosos, ¿cierto?, siempre la sacaban barata y es el pueblo el que se roba un Super 8, ¿cierto?, y se va en cana, por decirlo en términos muy coloquiales y simples, ¿cierto? Y me da la impresión de que esa es la misma sensación que hoy día muchos deben tener, ¿cierto? Porque este señor, acusado de abuso sexual, condenado a 6 años de cárcel, la saca tan barata. Entonces creo que no es solamente la condena y no es solamente la reacción del mundo político. El mundo político, obviamente, que tú ibas a esperar que generosidad, altura... No, o sea... Cuando hay árbol caído, hay que hacer leña de él, así funciona esto. Pero, digo, no debería funcionar así, pero así funciona. Pero yo creo que también contribuyó no solo el mundo político, que esperó su revancha, sino también que los procedimientos judiciales, de alguna manera, hicieron parecer que este señor la estaba sacando muy barata, sobre todo con la resolución de la Corte de Apelaciones que le dijo usted puede cumplir la pena en la casa. Y uno no conoce todos los antecedentes. Aquí, obviamente, somos todos, en redes sociales, son todos jueces expertos en derecho. Y paran rápido. Claro, no sabemos qué antecedentes tuvo a la vista, dijo que no era un peligro, que no había peligro de fuga hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Hay otros que dicen que está bien, que está mal. Eso sí yo se lo dejo a los que saben. No tengo idea yo si estuvo bien o mal esa resolución. Sin contar, además, que hay que esperar el sumario de gendarmería para ver si es que correspondía o no que estuviera en el hospital, porque también... Ahí es donde yo creo que podemos, como se llama, poner una lupa que es más complicada para Macaya. Porque lo otro, insisto, no sabemos si la Corte... ¿Cómo razona la Corte? La Corte claro. Muchas veces, como se llama, emite resoluciones que a la gente no le gustan. Y de eso se trata la labor del Poder Judicial. No está esperando lo que, digamos, la gente le parece bien o mal, sino necesita que voten por ellos. Y que nosotros solemos creer que es algo positivo, ¿cierto? Salvo en algunos otros contextos más populistas a propósito de eso, que hay que darle un poco la razón a lo que dice el pueblo. En este caso, la Corte opera con otros criterios. Pero lo que yo creo es que sí es complicado, lo que dices tú, Sebastián. Si es que la influencia de un senador
pudo haber hecho que en Gendarmería su padre tuviese un trato especial. Sí. Ahí estamos hablando de un tipo de tráfico de influencias que seguramente, no lo sé, pero seguramente está tipificado de alguna forma. Me imagino que ahí estamos hablando de algo que puede ser objeto de una acusación de otro calibre, de ocupar la autoridad de tu cargo, ¿cierto?, para intervenir en un proceso que de otra manera para favorecer a un pariente. Y eso, yo insisto, no lo sé, no tenemos idea si eso es así, pero de comprobarse que eso es así, sobre todo algo que decía, creo que Carlos Gajardo, el exfiscal. El exfiscal que me pareció interesante. Decía, no nos olvidemos que es el Senado el que decide en las nominaciones, ¿cierto?, de quienes van a ser ministros de corte, quienes pasan a ser supremos. O sea, claro. el Senado tiene, ¿cierto?, tiene voz y voto en este asunto, ¿cierto? Y por lo tanto, quizás algún ministro de corte, cuando llegó la hora de definir qué tipo de sanción efectiva iba a tener el señor Macaya, quizás quiso resguardarse pensando en que los senadores de la UDI no iban a votar por él o por ella. O sea, ¿se entiende para dónde voy? O sea, sí, por supuesto. Está la posibilidad de que como los poderes del Estado son independientes pero interdependientes también, ¿cierto? Los nombramientos de la Corte, a propósito de lo que estaba hablando de que debería cambiar el sistema de nombramiento, hasta el día de hoy los nombramientos son, por así decirlo, los tres poderes del Estado participan, ¿cierto? El presidente elabora ternas, elige ternas, la Corte manda lo suyo, el Senado también decide, entonces podría haber ahí algo más complicado para Macaya senador. Sí, claro. Sí. Es que para allá iba. Una cosa es hacer leña del árbol caído, que es la política de la cuña, la política del Twitter, la política de... Pero otra cosa es, por ejemplo, lo que le preguntábamos a la senadora Sepúlveda, con la que estuvimos conversando recién, y ella hablaba precisamente de cambiemos, por eso hay que cambiar el sistema de nombramiento. Tiene un buen punto. O sea, el presidente ayer decía, no va a haber nadie que tenga privilegios porque no vamos a aceptar los privilegios, pero no hubo anuncios sobre si vamos a cambiar o no la prisión preventiva, que es algo que está pidiendo el fiscal nacional. Entonces, finalmente, hacemos leña del árbol caído en las declaraciones, para la barra brava, pero la gestión, ¿dónde hacemos la gestión para mejorar lo que encontramos que está mal? Sí, insisto, no tenemos idea si efectivamente hubo aquí intervención, ¿cierto?, de un senador para favorecer a un pariente en el sistema penitenciario, pero está al menos latente la posibilidad de que eso haya ocurrido y los jueces pueden ser susceptibles, ¿cierto?, a lo que finalmente piensa un senador. Ahora, lo que es interesante finalmente, como dice Paulsen, raya para la suma, ¿cierto?, lo que es interesante lo que es interesante de esto es qué increíble cómo cambia la agenda. Hasta hace 10 días, ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto?, el gobierno estaba contra las cuerdas porque yo venía llegando, pero creo que en un fin de semana hubo 18 asesinatos, algunos de ellos a sangre fría, masivos, hasta Monseñor Peña despachándose columnas diciendo que la principal función jovesiana del Estado estaba siendo incumplida por este gobierno. O sea, estábamos ya prácticamente diciendo que era un Estado fallido. O sea, la pelota estaba pegando el palo ahí. Y en cuestión de horas, días, ¿cierto? Hoy día es la UDI la que está contra las cuerdas, el gobierno respira, ¿cierto? Y ahí una buena pregunta. ¿Cuánto se debió a la torpeza política de la reacción del senador Macaya y de la UDI de alguna manera, en haber regalado, por así decirlo, este momento en el cual tenía el gobierno muy complicado, frente a la municipal, donde el tema de seguridad importa mucho, y ahora, por el contrario, aparece, ya nadie habla del gobierno incapaz en materia de seguridad, sino que ahora todo el mundo habla de la UDI como potencial partido encubridor de la pederastía. Entonces, y solo para complementarlo, esto obliga además a un cambio de liderazgo en la UDI, en un momento, lo hablábamos antes con la Ceci, definitorio para las municipales, y cuando la negociación municipal en la oposición está, pero muy difícil. Sí, y fíjate que Macaya no lo había hecho mal, ¿En la negociación? No, en general, como presidente de la UDI, a mí me parecía que en general, si englobamos un poco su trayectoria como presidente de la UDI, tuvo momentos buenos, momentos malos, pero en general no fue una conducción tan errática. El presidente del 2020 fue reelecto. Sí, no, y a mí me pareció, por ejemplo, que cuando triunfó el rechazo, que la derecha pudo haber salido a celebrar y a desconocer sus compromisos, diciendo, no sé, yo no prometí nada, ¿cierto? Acuérdate que la campaña del rechazo era
esta no, pero sigamos haciendo una buena, y cumplió sus compromisos Macaya. O sea, me parece que de algún modo hubo una fibrilla de estadista en ese pequeño momento, ¿cierto? Que quizás se perdió un poco después, Sí. en la guerrilla verbal del día a día, ¿cierto? Pero en general creo que no lo estaba haciendo mal. Y más allá de los problemas evidentes que significa tener al nuevo partido de moda republicano respirando en la nuca. Alguien puede decir que eso es... Ya eso hace que su gestión no haya sido muy exitosa. Si crece el partido a tu derecha, algo está fallando, ¿cierto? Claro. Eso visto desde ese punto de vista, me retracto, me como mis palabras, no lo hizo. No, pero había de dulce y de agraz, por así decirlo, Sí. ¿cierto? No había sido una tan mala gestión. Sin este contexto probablemente hubiera seguido habría adelante. seguido, ¿no? habría No había seguido. Sí, problema. las elecciones eran en diciembre, no le quedaba nada. Y iba a depender el cambio de giro de cuánto, en la práctica, cómo le fuera en la municipal. Sí, exacto. Porque ahí el retorno de los que empieza a sonar la música del Imperio, ¿cómo se llama? El Imperio contraataca. Sí. El retorno de los coroneles. Sí, claro. Sí, no, y ahí era muy interesante ver cómo le iba a Republicano, ¿cierto? Fue golondrina de verano su estruendoso éxito electoral en la elección del Consejo Constitucional, o es que realmente estamos hablando de un partido que ya le comió a la derecha un porcentaje importante. Y lo último con lo que me gustaría cerrar es con el fantasma de Joaquín, ¿cierto? El fantasma de Lavín. O sea, yo creo que una vez tú lo mencionaste, es decir, la derecha en general ha sido conocida desde el retorno a la democracia por fagocitar sus liderazgos internos, por luchas intestinas que muchas veces terminan perjudicando a los mejores posicionados, ¿cierto? En tiempos en los cuales, se acuerdan, entre Longueira y Piñera se sacaban los ojos. Y de hecho el mismo Lavín tuvo una vez que pedirle a los dos que dejaran sus cargos, ¿se acuerdan? Sí. 2003, 2004. Alguien por ahí en Twitter decía, bueno, va a ser Matei la que va a tener que pedirle a Macaya que salga porque está haciendo un problema. Finalmente Macaya sale solo, pero a propósito de 2004, hubo una época en la cual se pensaba que, después de haber empatado prácticamente con Ricardo Lagos en primera vuelta y en la segunda, se pensaba que Joaquín Lavín tenía, digamos, la presidencia asegurada. Timbrado todo. Yo me acuerdo perfecto de una entrevista de Óscar Godoy, año 2002, diciendo, ojo, Lavín no tiene la próxima elección asegurada. Y todos dicen, pero ¿cómo? Bueno, y Lavín finalmente ni siquiera llega a segunda vuelta porque se le mete por los palos Piñera. Es Piñera finalmente el único que ha tenido, digamos, los hombros suficientes para aguantar los vendavales y seguir hasta el final, pero la derecha ha tenido este problema y muchos pueden decir, bueno, quizás ahora empieza a debilitarse la posibilidad de Matei. Y es una advertencia que empiezan a hacer algunos también ahí en la oposición, ¿no? A propósito de la posición privilegiada que está teniendo Elis Matei. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Nos vemos. Gracias, Cristóbal, Nos que vemos la esté muy bien. próxima. Chao, Chao. chao.